Hola hermanos, qué bueno verlos hoy y poder disfrutar en un momento diferente, ¿verdad? Pero gracias al Señor porque podemos congregarnos y también voy a invitarlos a ir al libro de Isaías hoy para empezar una serie nueva que se llama Isaías, Dios de juicio y esperanza. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Isaías? Ok, yo creo que entrar a ese libro es como visitar un país nuevo, porque encontramos cosas maravillosas y otras cosas que no entendemos, y es como la primera vez que vine a Colombia, yo llegué sorprendido de muchas cosas y maravillado de otras cosas y confundido con algunas cosas. Pero pues gracias al Señor por este país, ¿no? Y gracias al Señor por Isaías, porque a través de este estudio vamos a aprender muchísimo sobre Dios. Y yo sé que Dios nos va a retar también con este libro. Desde hoy nos va a retar. Y habrá cosas que nos van a costar. Y también cosas que nos van a consolar mucho. Entonces, con el pastor Alfredo estamos muy emocionados de entrar a este libro. De hecho, en Impacto no hemos predicado muchos libros proféticos. Predicamos Habacuc, pero es solamente 3 capítulos. Este libro es 66 capítulos. Pero es importante para el creyente saber cómo leer los profetas, cómo entenderlos y cómo aplicarlos a nuestra vida. Así que vamos a leer el versículo 1. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Aquí vemos que es una visión que recibe del Señor Isaías. Vemos también que él profetizaba en el tiempo de estos reyes en el sur del país. Recordemos que en ese entonces, voy a darles las fechas. Su ministerio fue supremamente largo, de 60 años aproximadamente, de 740 a.C. a 680 a.C. 60 años fue su ministerio. Y podemos datarlo más o menos al año 700, para no pensar en fechas extrañas, sino más o menos 700 años antes de Cristo fue su tiempo de ministerio. Y como mencioné, él fue profeta en el sur con Judá, y no con las tribus del norte, porque había otros profetas con ese ministerio en el norte. Vemos también que si leemos la historia de estos 4 reyes que se mencionan aquí, es interesante, y vemos sus historias en Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas. Usías fue un buen rey, pero al final de su vida se enalteció y quedó leproso al final de su reinado. Ahí Jotán también fue un buen rey, pero la palabra dice que durante su reinado la gente se corrompió mucho. Vemos también a Acaz, un rey terrible. Este rey era uno de los peores. Él pidió ayuda a Siria y vamos a ver a Siria varias veces en este libro. Él ofreció sacrificios a dioses paganos y él, quizás lo peor que hizo fue cerrar el templo completamente. Y el último rey que vemos ahí es Ezequías, que fue un excelente rey, hizo muchísimas reformas buenas, pero igual al final de su vida se enfermó, le pidió a Dios más tiempo y recuerdan que se enorgulleció en su vida, perdonen, la lengua a esta hora ya no funciona en español, hermanos. Eso al final de su vida y vemos ahí algo triste con él también. Es decir, en este libro vamos a ver 2 enemigos grandes de Israel, Asiria y Babilonia. De hecho, en la estructura del libro, en el centro del libro, los capítulos 36 al 39, hay una narración histórica. La primera parte es profecía, la segunda parte es profecía también, y en la mitad hay una narración histórica. Y en esa narración figura Asiria en la primera parte y Babilonia en la segunda. Y así vamos a ver esos 2 grandes enemigos de Israel.
Ahora, otra cosita que se me olvidó mencionar en el primer servicio es que la profecía, cuando pensamos en profecía, pensamos que es predecir el futuro, ¿cierto? Pero en la Biblia vemos que se trata más de la revelación de Dios para el pueblo de Dios para aquel entonces. Hay cosas también a futuro que vamos a ver también, ¿ok? ¿Y por qué Dios trata a su pueblo de esta forma? Pues si recordamos el pacto que Dios hizo con Israel cuando los sacó de Egipto, Él llamó a Israel mi hijo, mi primogénito. Eso lo dice en Éxodo 4:22. Y como su hijo, ellos debían andar en sus caminos, debían cumplir su ley, debían serle fiel y leal. Y vemos aquí que todo lo contrario es lo que pasaba. Ahora, cuando pensamos en todo esto, miren conmigo el versículo 11 de Isaías 1. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí vemos el estado espiritual de Judá en ese entonces. Ahora, la pregunta que tenemos que hacer hoy es cómo nos ve Dios a nosotros. ¿Será que Él ve algo similar en nosotros? Obviamente, no estamos bajo el pacto mosaico, no tenemos que llevar sacrificios al templo, gracias a Cristo, pero Él ve nuestra vida y Él puede ver lo que está en nuestro corazón. Vemos aquí que Él estaba disgustado con ellos y vamos a ver 3 razones por qué estaba disgustado con ellos. Pero quiero que nos hagamos una pregunta. ¿Será que Dios está disgustado con nosotros también? ¿Será que cuando Dios mira tu vida, Él mira cosas que le disgustan, cosas con las cuales Él no está contento? Y vamos a orar con eso en mente, ¿ok? Que sea Dios quien nos hable en este tiempo. Padre, queremos venir ante ti para pedir tu ayuda, para ver estas palabras escritas, inspiradas por ti aquí, Padre, que son difíciles de asimilar, porque hablan directamente a nuestra condición, Padre. Si no conocemos a tu Hijo Jesús, o si estamos viviendo una vida falsa, Padre, tú lo ves. Y oramos que tú destapes lo que está en nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a ser humildes para escucharte y para aceptar tu corrección y tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Miremos el versículo 2 para ver la primera razón por la cual Dios puede estar disgustado contigo o conmigo. El 2 dice, oíd cielos y escucha tú tierra. Porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Bueno, ahí en el 2, la palabra de Dios habla de llamar como testigos a los cielos y a la tierra. Eso significa que es algo muy serio, porque Dios quiere que haya testigos de esto. Y vemos aquí la primera razón por la cual Él estaba disgustado con ellos, y es que no lo conocían. Miren el 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, o literalmente dice no conoce. Mi pueblo no tiene conocimiento. Y es interesante que dice ahí el buey conoce a su dueño. Es decir, un animal de carga sabe quién es su dueño, y el Señor decía, ustedes debían ser mis hijos y no me conocen. Ustedes deberían reconocerme y no me conocen. Y está diciendo en cierta forma que un animal de carga era más inteligente que ellos. Y entonces la razón por la cual Dios puede estar disgustado contigo o conmigo es porque no lo conocemos, o si no lo conocemos realmente.
porque así era el caso con ellos. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿será que lo conocemos verdaderamente? Porque el hecho de venir a una iglesia para escuchar la palabra, o dar un diezmo, una ofrenda, o cantar unas canciones, no nos hace sus hijos. Porque ellos tenían todo eso también. Ellos sabían cantar, ellos sabían decir las palabras correctas, pero él dice ahí en el 2, crié hijos y los engrandecí, y eso habla de lo que él hizo como papá de ellos, en cierta forma. Al crearlos como nación, criarlos en su vida, acompañarlos en todo, en los momentos difíciles, en los momentos bonitos, y es como llegar al final de la niñez, la juventud, y al final de todo eso no reconocer o recordar lo que nuestros papás hicieron por nosotros. Qué triste sería, ¿verdad? Pero eso es lo que él dice sobre ellos. Que dice ahí en el 2, al final, ellos se rebelaron contra mí. Miren el versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Recordemos que ellos debían ser el pueblo de Dios, pero el hecho de nacer como israelita no lo hacían hijos de Dios. Igual que para nosotros, algunos de ustedes, como yo, hemos tenido papás cristianos, gloria a Dios. Pero eso no nos hace cristianos, ¿cierto? Porque cada uno tiene que llegar a conocer a Dios realmente. Miren ahí en el 4, dice, dejaron a Jehová. Y esa frase, provocaron a ira, literalmente habla de despreciaron a Dios. Es decir, en vez de ver todo lo que Dios hizo con ellos, ellos hicieron caso omiso de todas sus bondades y lo despreciaron. Y es como una bofetada en la cara de Dios diciéndole, tú no has hecho nada por nosotros. Cuando Dios, por el contrario, había hecho todo por ellos. Y noten ahí también en el 4 dice, al Santo de Israel. Es un nombre para Dios especial que vemos en Isaías. Aparece 25 veces, el Santo de Israel. ¿Y en qué momento aprendió Isaías sobre la santidad de Dios? ¿Recuerdan? En el capítulo 6. Y vamos a Dios mediante llegar hasta allá. Pero es cuando Isaías en una visión vio al Señor exaltado, sublime, en toda su gloria. Y los ángeles decían, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. E Isaías cayó como muerto ahí. Porque vio algo de la gloria de Dios. Obviamente no lo vio en toda su esencia, porque sí hubiera muerto. Pero sí vio la gloria de Dios y su santidad. Y es por eso que Isaías usa este término muchas veces, el Santo de Israel. Y debemos tenerlo en cuenta, porque es algo que este libro nos va a enseñar, que a veces no lo tenemos tan presente, ¿verdad? Miren ahí también, dice al final del 4, se volvieron atrás. Con todo lo que tenían ellos, rechazaron ese cuidado, esas bendiciones, esas oportunidades, y en vez de recibirlas, las rechazaron. Y yo recuerdo con mi esposa una vez estábamos hablando con un pastor, estábamos almorzando con la congregación y estábamos sentados ahí con el pastor y su esposa, y él empezó a contarnos de su familia. Y realmente fue triste escucharlo, porque él nos contó de su hija, a quien no había visto en 3 años, si no mal recuerdo. Y contó que cuando ella cumplió 18 años, ellos no la vieron bajar de su cuarto, no la vieron y empezaron a preocuparse, a preguntarse qué pasaría. Subieron a su cuarto y encontraron una nota en su escritorio que decía, hablaba de lo que ella había hecho y se había ido de la casa, había dejado a sus papás y decía, yo no quiero saber más nada de ustedes
ni de Dios. Por todo lo que he experimentado en ese hogar, con esto del cristianismo, con esta falsedad que he visto, yo no quiero saber más nada de ustedes. Y él nos contó eso con mucha tristeza y con lágrimas, hermanos. Porque ella había escuchado de Dios, pero no lo conocía. Ahora, tenemos que preguntarnos si nosotros lo conocemos. ¿Sí? Y yo sé que los que tenemos hijos compartimos mucho con nuestros hijos, ¿verdad? Sobre Cristo, sobre Dios, sobre sus beneficios y sus bendiciones, pero ellos tienen que recibir ese regalo igual que nosotros, ¿cierto? Y es posible que algunos estén aquí que no conocen a Cristo. Y debemos hacernos esa pregunta si lo conocemos realmente. Como dice Isaías en el 29:13 sobre Dios, Dios dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que puede pasar fácilmente hoy día, que es tan fácil hablar de Dios sin conocerlo. Es tan fácil cantar, es tan fácil usar las palabras correctas, pero tenemos que preguntarnos en lo más profundo de nuestro corazón, ¿será que lo conocemos realmente? Entonces, si no lo conocemos, ¿qué piensa Dios de nosotros? Pues estamos bajo su ira y su condenación. Pero hay una buena noticia que se llama el Evangelio. Y el apóstol Juan, al finalizar su libro, el Evangelio según Juan, en Juan 20:31 dice lo siguiente: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan el apóstol escribió todo su evangelio con ese fin, para mostrarnos quién es Cristo, para que tuviéramos vida eterna en él. Como hemos cantado de nuestro Rey, de nuestro Salvador, pero la pregunta es si tú lo conoces. También en 1 de Juan 5:12 es un versículo que nos dice quién tiene la vida eterna. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y es un versículo tan claro, pero muchas veces no lo tenemos tan claro, porque tenemos que conocerlo por fe como nuestro Señor y Salvador. De lo contrario, seremos como los israelitas, que estaban cerca de Dios, pero no conocían a Dios, porque no conocían al Santo de Israel, lo habían rechazado a pesar de sus bendiciones y sus beneficios. Miremos otra razón por la cual Dios puede estar disgustado con nosotros. Miren conmigo el 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Esa primera pregunta es contundente, ¿cierto? ¿Por qué queréis ser castigados aún? Me gusta cómo traduce la Nueva Versión Internacional cuando dice, ¿para qué recibir más golpes? Y es como un niño que recibe una corrección y no quiere hacer caso. Y vuelve y comete el mismo error, ¿cierto? Y sigue recibiendo el mismo castigo y no cambia. Eso es lo que hacían ellos. Porque muy claramente ellos habían recibido disciplina, castigo, corrección, vez tras vez. Pero ellos no veían la realidad en su vida. No veían lo que Dios había hecho. Pues me recuerdo una película que vimos con mi familia hace unos meses que se llama El Maestro Luchador. No sé si alguien ha visto esa película, que es sobre un profesor de biología en un colegio y en el colegio ya no hay dinero para ciertos programas y van a cortar el programa de música. Y su amigo que es profesor de música va a perder su trabajo. Entonces él está pensando, ¿qué hago para levantar fondos para mantener su puesto? Y se le ocurre la locura de meterse a las artes marciales mixtas. Y es un hombre un poco gordito,
con 42 años, bueno, viejito, bueno, no viejito, pero no para ese deporte, ¿verdad? Porque son jovencitos. Entonces, él, la primera vez que va a pelear, ¿qué le pasa? Bueno, él entra al ring y él no sabe nada de eso y le han dado una golpiza ahí que, bueno, le dan y le dan y le dan y le dan y él está recibiendo golpe tras golpe y él se sienta ahí medio muerto. ¡Ah! Y el entrenador dice, tienes que entrar otra vez. Ok, él entra otra vez y y lo hace 3 rounds. Y bueno, o bueno, quizás en la primera pelea no, pero va mejorando poco a poco. Pero es un hombre que quiere recibir golpe tras golpe. Eso fue Israel, eso fue Judá, que ellos debían ser enseñables, debían estar dispuestos a ser corregidos. Y aquí vemos que no. Y miren ahí en el 5, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Es decir, estaban graves. Y es como cuando alguien está muy grave, pero no quiere reconocerlo. ¿Sí? ¿Cómo estás? Bien, bien. Cierto, estaban muy mal y no querían reconocerlo. Pero realmente fue por la disciplina del Señor. Miren el 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Miren eso. Qué metáfora, ¿no? Que como enramada en viña. Como una choza que ponían encima de unas plantas para protegerlas, y así era su ciudad fuerte, amurallada. O como dice ahí, una cabaña en melonar, para proteger unos melones. Obviamente eso para un enemigo no era nada. Iba a entrar para robarse los melones, ¿verdad? Para destruir la ciudad completamente, como pasaría después en cumplimiento de esta profecía. Entonces ellos no querían reconocer eso. Ellos estaban negando la realidad en su vida por su mismo orgullo. Miren ahí finalmente, ¿qué quiere hacer Dios con la disciplina? Bueno, nunca dije el punto, ¿cierto? La segunda razón por la cual Dios puede estar disgustado es porque no te sometes a su disciplina. No te sometes a su disciplina. Y aquí vemos que Dios quería disciplinarlos, corregirlos, castigarlos, pero había un propósito. ¿Y cuál fue ese propósito? Miren conmigo el 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahí vemos el propósito. Él quería que Judá fuera ese resto pequeño, ese remanente, porque sí había un remanente en el pueblo. La mayoría estaban negando la realidad espiritual de su vida, pero había un remanente que decía, sí, Señor, queremos seguirte, queremos someternos a tu disciplina, queremos andar en tus leyes, en tus caminos. Entonces ahí está el propósito. La disciplina es llevarnos a Dios, llevarnos a Cristo para que seamos de ese remanente. Porque hoy día el camino a la perdición es amplio, ¿cierto? Y son pocos los que encuentran el camino de salvación, así dice Cristo. Y aquí igual, para ellos, no muchos de ellos creían realmente en el Señor, pero había ese remanente. Así que Dios quiere usar toda circunstancia para llevarnos a Él, a su Hijo, a la salvación. Y tenemos que mirar y preguntarnos, ¿será que Dios nos está disciplinando? ¿Cómo sabes tú si Dios está disciplinándote? Es una pregunta difícil, ¿cierto? Pero si algo nos pasa que nos duele y eso nos ayuda a ver un pecado,
lo que sucedió es una disciplina. ¿Sí? Y me ha pasado en mi vida. Y hermanos, a veces son cosas que no podemos contarle a nadie. Porque son disciplinas muy privadas, muy secretas, en donde el Señor va quitándonos ese orgullo, esa terquedad que está aquí, ¿verdad? Que sabemos bien esconderla. Pero Dios sabe que está ahí. Y es por eso que Él nos disciplina. Como miremos nuevamente el 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Para qué recibir más golpes? ¿Qué debemos hacer? Pues someternos a Él. En humildad decirle, Señor, aquí estoy. Enséñame, muéstrame el camino, muéstrame en dónde estoy fallando, muéstrame lo que debo hacer con mi vida. No permitas que siga vagando por ahí como los israelitas en el desierto, sino ayúdame a ver lo que tú quieres que yo vea. El autor de Hebreos lo dice también en Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces, tanto el no creyente como el cristiano puede recibir un castigo. Bueno, para el cristiano no es un castigo, sino una disciplina. Para el no creyente puede ser un castigo o una disciplina para llevarlo a los pies de Cristo. En los dos casos debemos ser humildes para ver qué quieres tú, Señor, que yo haga en mi vida. Pienso en el apóstol Pablo, cuando era Saulo, ¿verdad? Que él era un hombre terco, un hombre rebelde contra el Señor. Y él iba a Damasco, y ¿qué hizo Dios? Dios literalmente lo tumbó, lo cegó y le enseñó humildad y lo salvó en ese momento. Pero cada uno de nosotros podemos preguntarnos también si quizás no nos estamos sometiendo a Él. Y esto de esta pandemia también creo que nos está enseñando mucho, ¿cierto? Y debemos preguntarnos, bueno, con todo lo que ha pasado, ¿qué quiere enseñarnos Dios con esto? Porque en algunos casos puede ser una disciplina en nuestra vida para mostrarnos lo que es más importante, conocer al Señor y someternos a Él en todo aspecto. Si hay un rinconcito que tú no quieres cederle a Dios, pues ahí hay un problema, ¿cierto? Que a veces tenemos esas áreas secretas o esas cosas que no queremos soltarle al Señor. Señor, te damos todo menos esto. Y ahí tenemos eso guardado. Si es el caso, ¿qué va a hacer el Señor? Pues nos va a disciplinar porque Él quiere que le dejemos eso también a Él. Miremos el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién está hablando el profeta aquí? Está hablando a los habitantes de Judá, ¿cierto? Está diciendo de manera, metafórica, que ellos actuaban como Sodoma y Gomorra. Debían ser el pueblo de Dios y estaban alejados de Él en un estilo de vida pecaminoso, disgustando al Señor con toda acción, con todo pensamiento. Y es por eso que habla tan fuertemente aquí el profeta. Entonces, miren conmigo el 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Pero Señor, ¿no querías mi adoración? ¿No querías sacrificios? ¿No querías animales gordos? Pero ¿cuál era el problema con esos sacrificios? Pues el problema no era el sacrificio, sino el corazón de ellos, porque era una adoración falsa. Miren ahí el 12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Esa palabra hollar, la idea es que incluso su caminar, sus pisadas eran, ¿cómo se dice? Al Señor no le gustaban.
Porque no era para adorar verdaderamente, era simplemente un rito vacío. Y ellos llegaban cumplidamente, entre comillas, con su sacrificio, pero no de corazón. El 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí vemos la situación triste de ellos, que estaban haciendo todos los ritos. Ellos sabían qué hacer. Ellos sabían, no, el Señor quiere este animal, el Señor quiere esta oración, el Señor quiere esta ofrenda, el Señor quiere este cántico. Pero el Señor dice, no, de eso estoy hastiado, disgustado, harto de eso, porque ustedes no me conocen, no se someten a mí, y su vida es una vida de adoración falsa. Entonces, también el Señor puede estar disgustado con nosotros, contigo o conmigo, si le ofrecemos una adoración falsa. Si le ofrecemos una adoración falsa. Porque Él ve ahí lo que estamos haciendo. Y nuevamente, Dios exigía estas cosas, estos días de reposo, las fiestas, luna nueva, todo eso. Pero, como mencioné, bueno, en Oseas 6:6, él era contemporáneo de Isaías en el norte. Él dice lo siguiente: porque misericordia quiero, bueno, el Señor lo dice, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿El problema cuál fue? Pues precisamente porque su corazón estaba lejos del Señor y era una adoración falsa, una adoración vacía, una adoración vana, como dice ahí en el 13. ¿Y será que podemos nosotros caer en lo mismo? ¿Será que hay personas que levantan las manos en la alabanza, que dan ofrendas, que ayudan a los pobres, pero que están lejos del Señor? ¿Será que sí, hermanos? ¿Será que eso nos podría pasar a nosotros? Que ya venir aquí es una rutina, bueno, lo hacemos como buenos cristianos, pero estamos lejos del Señor en nuestra vida. O miren ahí también al final del versículo 15. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Será que literalmente había sangre en sus manos? Bueno, él habla de eso porque él ve lo que ellos están haciendo. Porque ellos llegaban al templo para sacrificar un animal y trataban a las otras personas mal entre semana. Ellos no vivían de una forma consecuente con el evangelio. Ellos en sus matrimonios no agradaban a Dios, pero sabían qué hacer en el templo y qué decir para que todos los demás dijeran, ellos están bien. Pero Dios ve toda la realidad de nuestra vida, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar, ¿será que estamos ofreciéndole una adoración falsa? Pues en eso, si no conoces al Señor Jesús, cualquier cosa que hagas no le va a agradar a Dios. Y también, si nuestra vida no es consecuente con lo que decimos creer, tampoco le agrada. Porque esto de alabar a Dios es algo de todos los días, de todo el tiempo. No es solamente en los cánticos acá, sino que es una vida consecuente con lo que profesamos. Y cuando Dios nos muestre un pecado, ¿qué debemos hacer? Someternos a Él, ¿verdad? En humildad y decir, Señor, he pecado contra ti, perdóname.
ayúdame que soy débil. Y no fingir que todo está bien en nuestra vida, como solemos hacer. ¿Cierto? Cristo Jesús dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. Y eso es muy bonito, esos dos elementos. En espíritu, ¿por qué? Porque Dios es espíritu. Y debemos adorarlo de todo corazón. No solamente con lo que sobre, sino con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Adorarlo. Pero también dice en verdad. Porque si estamos alabándolo con los labios, pero nuestra vida no corresponde a esas palabras, pues ahí no es en verdad, porque es una falsedad más bien. Entonces tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y eso es lo que vemos aquí que no lo hacían. Ellos no lo hacían. Entonces, ¿cuáles son las tres razones? Creo que no las dije bien. ¿Cuáles son las tres razones por las cuales Dios puede estar disgustado con nosotros? Primero, si no lo conocemos, ¿cierto? Segundo, si no nos sometemos a su disciplina. Y tercero, si no le ofrecemos, o si le ofrecemos más bien una adoración falsa. Ahí vemos tres formas de disgustar al Señor, de no agradarlo en nuestra vida. Y Él, como hemos visto, este libro nos va a retar porque va a penetrar como una espada a nuestro corazón para que digamos, Señor, tú ves la realidad de mi vida. Yo puedo engañar a muchas personas. Que Dios nos guarde. Porque Él ve la realidad de nuestra vida como lo hacía con Judá y con Jerusalén. Pero no podemos dejarlo ahí, ¿verdad, hermanos? Tenemos que ver el Evangelio aquí. Miren conmigo que hay una respuesta personal a todo esto. Si tú estás ahí diciendo, bueno, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago con mi pecado? ¿Qué hago con mi adoración falsa? O cristiano, tú estás ahí de pronto diciendo, sí, es verdad que he dejado la adoración como debe ser. O tengo contradicciones en mi vida. Miren conmigo el 16, es hermoso. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí vemos la solución. Y es el Evangelio. Es lo que vemos en el perdón que Dios nos ofrece. Porque aquí Él está hablando de un arrepentimiento genuino. Ellos sabían arrepentirse falsamente. Pero Él está diciendo, arrepiéntanse de corazón. Y eso va a resultar en obras dignas del Evangelio, dignas de esa salvación. Y vemos en el 18 lo que Dios hace. Porque no sé si ustedes alguna vez han tenido sangre en una camisa blanca, por ejemplo. Yo he tenido varias camisas arruinadas completamente por eso. Porque eso no se quita, ¿cierto? Eso no se quita. Pero vemos aquí que Dios sí quita ese pecado y esa palabra grana es la palabra como escarlata. O sea, es un rojo oscuro, fuerte, ahí que es una mancha que no se quita de otra forma. La única forma de quitar esa mancha es a través de la sangre del Señor Jesús. ¿Sí? Y en este libro ellos no sabían todo lo que nosotros sabemos, pero en el capítulo 53 vamos a ver que ellos podían entender mucho sobre el Mesías que vendría como siervo sufriente, para dar su vida en rescate por nosotros, derramar su sangre, ¿con qué fin? Con el fin de limpiarnos de todo pecado, quitarnos esa mancha y, como dice ahí, hacernos como la nieve emblanquecidos. Que la nieve, bueno, cuando el sol
el sol, perdón, cae sobre la nieve, es un resplandor impresionante. Y Dios toma el pecado nuestro, nos limpia. ¿Y por qué habla de esto como nieve o como blanca lana? Porque nos limpia y nos da la justicia de Cristo, la rectitud perfecta de Cristo. Porque ¿quién cumplió la ley perfectamente? Solamente Jesucristo. Y Él lo hizo por nosotros para limpiarnos de toda maldad y darnos una vida nueva en Él. Y eso es lo que vemos aquí. Y cuando recibimos esa limpieza, esa salvación, pues vemos lo que va a pasar en nuestra vida también. Que nuestras prioridades van a cambiar, como vemos ahí arriba, que vamos a quitar la iniquidad, vamos a aprender a hacer el bien, vamos a buscar el juicio, vamos a restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano. Bueno, todas las cosas que Dios quiere y que ellos en ese momento no hacían. Igual nosotros cuando llegamos a Cristo, ya Dios va a empezar a cambiar nuestra vida para rectificar todas esas cosas que no le agradan. Entonces realmente aquí hay mucha esperanza, pero hay una palabra de advertencia. Miren el 19 y 20 para terminar. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Ahí vemos que hay dos opciones. ¿Y cuáles son? Exacto. Escuchar y recibir o rebelarse, rechazar. Y a veces cuando decimos, no, yo voy a esperar, ¿cuál de las dos es esa respuesta? Es un rechazo, ¿cierto? Porque la palabra dice que la ira de Dios está sobre nosotros si no hemos recibido a Cristo. Entonces voy a invitar al pastor Alfredo a venir para cerrar el servicio, para que cada uno pueda hablar con el Señor y pensar en su vida, qué quiere el Señor hacer en tu vida.